En este segundo vídeo sobre el tema de patrones de diseño vamos a empezar a ver los patrones de creación y en él nos centraremos en el primero de los tres patrones de creación que vamos a ver, el Factory Method. En los vídeos 3 y 4 veremos otros dos patrones de creación que son Abstract Factory y Singleton. Con el uso de patrones de creación, el objetivo que conseguimos es flexibilizar la forma en la que se crean nuestros objetos y cómo se configuran, con el fin de mantener independiente el sistema o la aplicación que usa nuestro software de cómo se crean dichos objetos y cómo se configuran. Es decir, lo que hacen estos patrones es facilitar un nivel de abstracción por encima del proceso de instanciación de los objetos, es decir, de los constructores si estuviésemos considerando Java. Es decir, vamos a obtener un mecanismo de configuración de los objetos de nuestro sistema que va a resultar más flexible que llamar directamente a los constructores de las clases. En concreto, veremos que podemos hacer esta configuración estáticamente o dinámicamente. En el primer caso, utilizaremos el patrón Factory Method, que incluye métodos que encapsulan las llamadas a los constructores, de forma que en las subclases se pueden sobreescribir estos métodos, y por eso decimos que en tiempo de compilación mediante las subclases estamos especializando la configuración de estos objetos. En el segundo caso, dinámicamente, lo que tendremos es un patrón Abstract Factory en el cual habrá una clase factoría con distintos métodos para creación de objetos todos relacionados con una misma familia. De forma que si tenemos varias instancias de esta clase factoría, al invocar los métodos de creación de objetos sobre cada una de esas instancias, estaremos aprovechando la ligadura dinámica de esos métodos para en realidad ejecutar los métodos de creación de objetos correspondientes a la instancia factoría sobre la cual han sido invocados. Es decir, volvemos a estar flexibilizando la creación de los objetos, en este caso dinámicamente, porque la creación de los objetos depende de la clase a la que pertenezca el objeto factoría sobre el cual se están invocando los métodos de creación. Vamos a ilustrar la utilización del patrón Factory Method mediante un ejemplo sobre una aplicación de laberintos que utilizaremos también para los demás patrones de creación. En este ejemplo tendremos una clase Maze laberinto, que va a ser la clase cuyos objetos pretendemos configurar de manera flexible mediante los patrones de creación. No obstante, para entender mejor el contexto del ejemplo, veamos que un laberinto tiene habitaciones y la clase habitación está compuesta de 4 lugares dentro del laberinto, del mapa que llamamos, y cada uno de esos lugares puede ser o bien una habitación, o bien una pared, o bien una puerta. Es decir, aquí lo que tenemos realmente es otro patrón composite, donde la habitación está compuesta de uno o varios elementos, uno de los cuales puede ser la misma habitación. A través de esta herencia vemos más claro ese patrón, y también vemos que en la clase abstracta del componente o elemento del composite tenemos un método abstracto enter que se especializa sobreescribiéndose en cada una de las subclases. No obstante, como hemos dicho, el objetivo para nosotros es configurar ese laberinto que está compuesto de distintos elementos, de forma que al crear el laberinto podamos hacer una creación que sea más flexible que llamar simplemente a los constructores de sus componentes. Vamos a ver aquí una codificación parcial en Java del diseño que hemos visto antes. La clase principal veíamos que era la clase abstracta que correspondía al elemento o componente de los laberintos y que denominábamos MapSite, que tiene varias subclases: habitación, pared y finalmente la puerta, otra subclase de MapSite. Además también tenemos una enumeración de dirección que utilizaremos para conectar las habitaciones con los distintos elementos en distintas direcciones con respecto a la habitación. Y finalmente, como ya mencionamos en el diseño, tenemos una clase Maze, que es la clase cuyos objetos vamos a tener que configurar mediante Factory Methods para hacerlo más flexible. Es decir, veremos que para crear un laberinto concreto no solo tendremos que invocar a su constructor, sino añadir sus habitaciones con el método addRoom y previamente haber creado dichas habitaciones y haberlas conectado con otros objetos que creamos con los constructores de puerta y de paredes. Toda esta creación de objetos para configurar un laberinto es lo que pretendemos hacer más flexible mediante la utilización de Factory Methods. Veamos cómo podría ser esa configuración de un objeto laberinto sin utilizar Factory Method. Aquí tendríamos una clase
un juego de laberinto en cuyo constructor creamos el laberinto concreto que queremos utilizar. Entonces tendríamos por supuesto que invocar al constructor de maze y de sus habitaciones y también crear sus puertas y conectarnos todos con este conjunto de setSide. Estas llamadas a setSides y los constructores hacen inflexible y largo este código. La parte del setSide de tener que tener 4 llamadas por cada habitación para conectarla con sus adyacentes, nos la podemos evitar utilizando un constructor más flexible para la habitación. Pero aún así tendríamos que el código depende directamente de los constructores y los constructores no se pueden sobreescribir. Es decir, manteniendo la configuración del laberinto como la tenemos aquí, queremos poder aprovechar la flexibilidad, por ejemplo, de nuevos tipos de puertas o nuevos tipos de paredes, por ejemplo, paredes que se pueden atravesar con determinados conjuros mágicos o puertas que explotarían si se intentan abrir de manera no permitida. La manera habitual de obtener dicha flexibilidad sería añadir subclases de los elementos del laberinto, subclases de habitaciones, subclases de puertas, subclases de las paredes, pero todos esos constructores son específicos para una clase y si quisiésemos utilizar alguna de las subclases deberíamos ir al código de configuración del laberinto y cambiar uno a uno todos los constructores con el nombre de la subclase que deseamos utilizar. Esa es la parte que mediante el uso de Factory Methods podemos hacer más flexible para trabajar con laberintos de distinto tipo sin tener que cambiar el código que configura el objeto laberinto. Utilizaremos este mismo ejemplo para mostrar la aplicación de los 3 patrones de creación. En este vídeo en concreto empezaremos por el Factory Method, que como ya hemos mencionado, lo que hace es cambiar esos constructores por métodos que pueden ser sobrescritos en las subclases y nos permiten aprovechar esa flexibilidad. Después, en los 2 vídeos siguientes, utilizaremos este mismo ejemplo para mostrar cómo con el patrón AbstractFactory podemos hacer que sea un objeto el que incorpore los métodos de creación y por lo tanto se decida dinámicamente cuáles van a ser estos métodos de creación. Finalmente, con el patrón Singleton mostraremos que podemos controlar que solo haya una instancia de la clase laberinto que sea común a todo el juego. Bien, pasemos ahora a definir formalmente el patrón Factory Method, para lo cual utilizaremos la misma plantilla que vamos a usar para definir todos los patrones de diseño. Aquí tenemos 2 de los elementos de esa plantilla, el propósito y otros nombres con los que se conoce al patrón, y después veremos otros elementos como la motivación, el esquema del patrón y las consecuencias y conclusiones. En concreto, como ya hemos visto en el ejemplo, el propósito del patrón Factory Method es proporcionar una interfaz flexible para crear objetos que pueda estar basada en subclases y de forma que sean las subclases las que decidan cuáles son las clases concretas o subclases que se van a instanciar. Con esto lo que estamos consiguiendo es que una clase delegue en sus subclases la creación de los objetos, pero a la vez manteniendo una interfaz común para la creación de los objetos. Al patrón Factory Method se le referencia a veces también con el nombre de Virtual Constructor. El siguiente elemento en la plantilla de descripción de patrones es la motivación. Normalmente suele ser una presentación de un ejemplo completo con detalle donde el patrón se puede ilustrar con todo detalle o quizá porque era uno de los ejemplos donde surgió el patrón por primera vez. En este caso, para el patrón Factory Method tenemos un ejemplo de motivación que consiste en un framework de aplicaciones que permite manejar distintos tipos de documentos. En un framework no tenemos una aplicación específica, sino que ofrecemos componentes para que sean particularizados para aplicaciones concretas. En este caso, en el framework vamos a trabajar con 2 abstracciones, que son la aplicación propiamente dicha y los documentos que va a manipular la aplicación. Como ya hemos mencionado, habrá varios tipos de documentos, pero es importante destacar que la aplicación no puede predecir con cuál de esos distintos tipos de documentos va a estar trabajando en cada caso concreto. Lo que sí que conoce es la abstracción general del documento y por lo tanto podrá manipularlo con los métodos disponibles para todos los documentos sin saber con qué tipo de documentos concreto trabajará la aplicación finalmente. Entonces,
La solución que se encontró inicialmente a este problema fue encapsular el conocimiento y los detalles específicos de cada documento en las subclases de documentos, de forma que la aplicación no conocía los detalles de cada tipo de documento, pero era capaz de manipularlos de manera abstracta, y se dejaba fuera del framework los detalles de creación y manipulación de esos documentos. Este framework está inspirado en Microsoft Software Foundation Classes, MSF, y vamos a ver ahora cómo aparece en él el patrón Factory Method. Como parte de la motivación del patrón Factory Method, aparece este diseño como solución propuesta al problema del Application Framework que acabamos de mencionar. Aquí tenemos dos clases abstractas para documento y para aplicación, que tendrán sus correspondientes implementaciones concretas en otras clases sin especificar. Y como vemos en la clase abstracta aplicación, habrá métodos como abrir documento que podrán implementarse ya sea en la clase abstracta o en las clases concretas en base a los métodos que están definidos en la clase abstracta documento, sin tener que conocer necesariamente el tipo de documento que se va a utilizar. La parte interesante para el patrón Factory Method surge cuando en la clase abstracta aplicación deseemos crear un nuevo documento, y ahí no podemos especificar qué subtipo de documento concreto va a estar manipulando la aplicación porque estamos en la clase abstracta. Entonces lo que hacemos precisamente es no utilizar ningún constructor, sino invocar un método crear documento definido en la propia clase abstracta aplicación, que será el método que cuando se especialice en cada clase concreta se convertirá en un Factory Method, en cuyo interior efectivamente sí que se puede invocar al constructor de la clase específica correspondiente a esa subclase específica de aplicación que está implementando el método abstracto crear documento. El Factory Method entonces permite que en cada subclase de aplicación se cree el documento correspondiente, mientras que en la clase abstracta el retorno del método crear documento puede ser un retorno variante que se especializa con cada subclase. El retorno del método crear documento será el tipo abstracto documento. Entonces, para terminar con la motivación del patrón Factory Method, ¿cuándo se debe usar este patrón? Pues como hemos visto, es conveniente usar este patrón cuando no se puede prever la clase de objetos concreta que se van a instanciar. Como veíamos, aplicación no sabía exactamente qué subtipos de documentos iba a tener que instanciar. Entonces lo que se hace es que se delega en las subclases y sean ellas las que decidan qué objetos se van a instanciar en concreto. El siguiente elemento en la plantilla común para describir todos los patrones no es el último, pero sí probablemente es el más importante, y es la estructura o la plantilla propiamente dicha del patrón. Esa estructura del patrón es un diagrama de clases que puede ser similar al diagrama de clases que hemos visto en el ejemplo del Application Framework, pero es importante sobre todo por la terminología que se usa en este diagrama de clases, que debe ser recordada ya que sirve para comunicarse entre distintos diseñadores y tener un vocabulario común. Además, este diagrama de clases normalmente es una simplificación del que se ha visto en el ejemplo de la motivación, como vamos a ver en este caso. Tenemos dos clases abstractas, Product y Creator, que corresponden con las clases abstractas que usábamos en el ejemplo de documento y aplicación. Pero aquí tenemos unos nombres propios del patrón que corresponden con los roles que estas clases juegan dentro del patrón. El rol del creador y el rol del producto que se crea. Como vimos en el ejemplo, cada una de esas clases abstractas podrá tener una o más subclases concretas, aunque aquí en la estructura del patrón solo incluimos un producto concreto y un creador concreto. En la clase abstracta Creator es precisamente donde vemos que aparece un método abstracto, Factory Method, que tiene su implementación concreta en el Concrete Creator. Y es precisamente en esa implementación concreta del Factory Method donde podemos invocar al constructor del objeto de la clase concreta. Y por ello vemos que cada Concrete Creator tiene una dependencia del Concrete Product correspondiente, del cual hace instancias dentro del Factory Methods. Mientras tanto, en la clase abstracta, cualquier operación que necesite crear un objeto tendrá que utilizar el Factory Method, de forma que delegue en la subclase, en la implementación concreta del Factory Method, cuál será el objeto que se cree en cada caso.
Finalmente, la plantilla de descripción de los patrones termina con un apartado para las consecuencias, que suelen ser ventajas y desventajas de utilizar este patrón. En concreto, en el caso del patrón Factory Method, lo que tenemos es una ventaja de crear jerarquías de clases paralelas con sus respectivas raíces en las dos clases abstractas que hemos visto en el patrón Factory Method. Aquí tenemos otro ejemplo en el que la clase abstracta figura tiene un factory method para crear los distintos manipuladores que van a necesitar los distintos componentes específicos de la figura. Por lo tanto, tenemos también otra clase abstracta, manipulador, que también tendrá sus correspondientes subclases concretas de productos, subclases de manipuladores en este caso. Es decir, que como consecuencia de aplicar el patrón Factory Method tenemos dos jerarquías, una jerarquía de figuras y una jerarquía de manipuladores, ambas con estructuras paralelas, ya que al especializar el creador y el Factory Method para líneas, estaremos asociándola con un manipulador de líneas, mientras que al especializar las figuras y el Factory Method para texto, lo estaremos especializando y asociando con el manipulador de texto en la jerarquía de la derecha. Veamos ahora cómo podemos aplicar el patrón Factory Method al ejemplo que habíamos mostrado al inicio del vídeo. Recordemos que lo que teníamos aquí era que la configuración del laberinto se realizaba a base de llamadas a constructores de distintas clases, y en aquel momento argumentamos que esta solución era muy poco flexible porque si quisiésemos tener otros tipos de laberintos basados en componentes especializados, por ejemplo, paredes mágicas que se pueden atravesar con determinados poderes o determinados conjuros, o puertas que explotan si se intentan atravesar de forma indebida, la forma normal de hacer estas especializaciones, como vimos, sería hacer subclases de habitaciones, puertas y paredes, pero al hacer subclases tendríamos que cambiar todas las invocaciones de constructores de esas clases que tenemos aquí. Entonces, esto es lo que vamos a evitar haciendo uso del patrón Factory Method. Aquí mostramos cómo quedaría ese mismo ejemplo utilizando Factory Methods. Vemos que lo que hemos hecho ha sido crear métodos factoría donde se devuelve el objeto que se crea dentro de ese método mediante una invocación al constructor concreto. Y la invocación de esos métodos se realiza donde antes realizábamos llamadas al constructor, ahora llamamos a estos métodos factoría. Nótese que el retorno de un método factoría es el tipo abstracto. Por lo tanto, en la especialización de cada subclase de puerta, por ejemplo, podemos devolver un tipo específico de puerta, ya sea una puerta mágica o una puerta con bomba o cualquier otra subclase concreta de paredes, puertas y habitaciones, que usando la terminología del patrón son los productos que está creando el creador, que consiste en nuestro caso en el Maze Game, en la clase Maze Game. Antes de abandonar temporalmente este ejemplo, debemos dejar claro que la flexibilidad en esta solución se obtiene cuando hacemos subclases de la clase Maze Game para especializar nuestro laberinto a laberintos mágicos o laberintos con bombas, etc. Al hacer esas subclases podemos sobreescribir los factory methods, make wall, make room, etc., mientras que el constructor de las clases no lo podemos sobreescribir, pero en las especializaciones de estos métodos se invocarán las subclases específicas de productos que se van a utilizar. Con esto hemos terminado la definición del patrón Factory Method y hemos dejado para el final una cuestión que aparecía un poco antes en las diapositivas, que tiene que ver con una muestra de cómo los patrones se pueden adaptar a determinadas características de problemas. Aquí nos surge la pregunta de si podríamos implementar este patrón utilizando expresiones lambda para quizá obtener alguna ventaja o simplemente practicar expresiones lambda. Sugerimos que se pause aquí el vídeo para considerar posibles respuestas a esta pregunta. Dado que el objetivo fundamental de este patrón es la creación de objetos, debemos pensar en algún tipo de expresión lambda o interfaz funcional que tenga un método que permita asimilarse con la creación de objetos. En la respuesta que damos aquí a esa pregunta, vamos a apoyarnos en el ejemplo del Application Framework, en el que teníamos una clase de aplicación que era el creador, es decir, era donde teníamos un Factory Method, pero que en este caso, en lugar de invocar al constructor de una clase directamente, lo que va a hacer es tener asociado como atributo dentro de la aplicación un creador de documentos, un Document Supplier, que implementa la interfaz Supplier de documentos.
Entonces lo que podríamos hacer es dentro del método factoría, en vez de invocar al constructor, invocar al método get de la interfaz supplier, que generaría el objeto documento que deseamos crear. Nótese que en el patrón las implementaciones de los métodos factoría se hacían en las subclases específicas de application, mientras que aquí estamos implementando el método createDocument a través de un get de un supplier en la propia clase aplicación, no en una de sus subclases concretas. Entonces la forma de especialización del comportamiento de esta clase sería a través del método setProductSupplier que tenemos aquí, que lo que hace es que cambia el supplier almacenado como atributo de la clase. Y así, cuando deseemos crear un nuevo documento o cualquier otro método que necesite crear un nuevo documento dentro de la aplicación, invocamos al factory method, que nos devolverá un documento sin saber qué tipo concreto de documento nos está devolviendo. Y esto es gracias a que hemos especificado la interfaz funcional supplier, siendo cuidadosos con la especificación de que el tipo paramétrico de la interfaz no es document, sino cualquier subtipo de document. Lo que nos queda por ver en esta respuesta es cómo configuramos la aplicación mediante setProductSupplier y en concreto qué expresión lambda o equivalente le pasamos como parámetro para que sea el supplier que la aplicación utiliza para generar sus objetos. Y eso lo vamos a ver aquí, donde utilizamos una variable app de tipo aplicación para invocar al método setProductSupplier, pasándole como parámetro precisamente una referencia al constructor de una clase. Ya sabemos que la referencia a métodos son equivalentes a expresiones lambda y tenemos en concreto una forma de referenciar los constructores de las clases. Y aquí sí, efectivamente, es cuando el constructor que elegimos para pasar como parámetro como supplier es el constructor de una clase específica de documento, de forma que ahí es donde estamos especializando el comportamiento de la clase aplicación. Antes de dar por terminada esta respuesta, debemos aclarar que estamos limitados a que las clases específicas de documentos tengan un constructor sin parámetros, dado que es a ese al que se refieren la notación de referencia a constructores como expresión lambda. Terminamos este vídeo dedicado al patrón Factory Method, recordando que habrá otros dos vídeos más dedicados a los dos patrones de creación que vamos a ver en este tema, y luego habrá vídeos posteriores sobre los otros patrones de diseño. Recordamos que se deben realizar los ejercicios que aparecen en las diapositivas y también es recomendable consultar las referencias. En concreto, recomendamos el catálogo de patrones de diseño elaborado por The Gang of Four, dirigido por Ralph Johnson.